Queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos. Quiero este día dar un mensaje, pero muchas cosas son como de información, un poco de historia, un poco de reflexión, porque ahorita la gente se está preparando para unas fiestas que son, podrían decir, importantes, entre comillas, porque para el mundo es, yo creo, una de las más grandes fiestas que celebra el mundo, y hasta la gente que no es religiosa se contagia con esas fiestas. ¿Cuáles son esas fiestas? O esa fiesta, la Navidad, las posadas, la Navidad, y justamente mucha gente yo creo que ni conoce. Cuando les comenté una ocasión que yo cuando era joven era ateo y no creía en nada, pero cuando era Navidad nos invitaban a una fiesta que iban a hacer una posada y ahí íbamos todos, hasta todos los ateos, porque no celebrábamos nada, pero íbamos nada más para la fiesta, para el relajo, para el baile o lo que sea, pero se celebraba pero sin saber por qué. Entonces a veces ni siquiera sabíamos el motivo, no sabíamos nada, pero nada más era porque se invitaba a la fiesta. Entonces se promueve todo menos la verdad acerca del nacimiento de Jesús, los regalos, el árbol de Navidad, todos los adornos, todo lo que tiene que ver con esta fiesta, que por ejemplo originalmente el vestido de Santa Claus era azul, todo era de azul, pero entonces una marca conocida de refrescos, que era de color rojo, tenía de esa refresco negro. Entonces ellos usaban el color rojo para todo, entonces cambiaron el Santa Claus de azul y todo lo que era azul a rojo. Entonces ahora ven todas las Navidades, las fiestas, todo con rojo, toda la vestimenta y todo con rojo, porque era una forma de mercadotecnia, no tanto por la celebración, porque no es nada de eso es bíblico, pero lo quieren poner como si fuera bíblico. Pero entonces lo que dicen ellos es de que están celebrando el nacimiento de Jesús. Pero ¿cuándo es que nació Jesucristo? Ese es el título de este tema: ¿cuándo nació Jesucristo? El nacimiento de Jesucristo. Porque toda la vida de nuestro Señor Jesucristo es importante. No podríamos decir es que el nacimiento no es importante, porque toda su vida es importante. Aunque en algunas cosas no sepamos, pero todo lo que tenga que ver con Jesucristo, pues es importante conocer y saber. Entonces, ¿cuándo es que nació Jesucristo, mis hermanos? Dice mi hermana Nelly que entre septiembre y octubre. ¿Alguien tiene otra fecha? ¿O coinciden con nuestra hermana? Vamos a analizar un poco entonces por qué ponen esa, y hasta quieren justificar esa fecha, quieren buscar toda la información y acomodarla para decir que el 25 de diciembre es el nacimiento, la Navidad. ¿Qué significa Navidad? Natividad. ¿Y qué significa natividad? Nati y vita, nativita. Nati es nacimiento y vita significa vida, o sea, la vida, el nacimiento que da vida. Entonces la natividad es el nacimiento que da vida, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la natividad es la Navidad, abreviado, pero significa el nacimiento que dio la vida a Jesucristo. Pero ¿quién le dio la vida a Jesucristo? ¿De dónde nació Jesucristo? De una virgen, dice el profeta, de una virgen parirá. Pero entonces, ¿de dónde salió toda la historia? Dice Apocalipsis. Vamos a ver un poco también de historia para conocer por qué las fechas, por qué el 25 les gustó y por qué resulta que muchas culturas, aunque no se conocían entre sí, hasta en diferentes continentes, celebran el 25 de diciembre. No quiere decir que alguien lo impuso y que a partir de todos, porque en muchos países estaban celebrando sin haber conocido acerca de unos a otros, se conocía, pero ya estaban celebrando el 25 de diciembre. Dice Apocalipsis capítulo 17, verso 4,
para ir entendiendo de dónde salió todo esto. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y está con mayúscula todo esto cuando dice misterio. Hay un misterio aquí que dice Babilonia la Grande, la principal, la matriz, el origen. Es Babilonia, la madre de las fornicaciones. De todas las abominaciones, de todo lo malo, la principal, la madre, el origen es Babilonia. Dice, de todas las abominaciones de la tierra. O sea, ¿y cómo es que llegó a toda la tierra? ¿Cómo es que no nada más llegó en ese lugar? Porque dice de la tierra. ¿Cómo es que se expandió la cultura, toda la doctrina, la religión de Babilonia? Si Babilonia fue destruido, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que Babilonia se destruyó? Dice Isaías, vamos a leerlo, Isaías dice que fue destruido y no quedó nada, dice, no, solamente animales salvajes van a estar por ahí, pero la ciudad, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo por sus jardines colgantes de Babilonia, porque eran palacios, para su época era algo grandioso. ¿Cómo es posible que fue destruido todas esas maravillas, pero la religión no? La enseñanza, el mensaje, la doctrina, los pensamientos, la maldad no se destruyó. Se destruyó esa ciudad, pero no toda la doctrina, porque en Apocalipsis al final está diciendo Babilonia, la madre, el origen de todo. Entonces dice Isaías capítulo 13. Isaías 13, del 19 en adelante, dice así: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de las grandezas de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a la que trastornó Dios. Está diciendo que Babilonia era hermosa, pero a la vez es la madre de las fornicaciones. Entonces, ¿por qué dice que es hermosa? Es hermosa de sus reinos y de ornamentos de la grandeza de los caldeos. Eran palacios majestuosos, como les decía, eran jardines, que es considerado una de las maravillas del mundo antiguo. Y algo ser considerado una maravilla del mundo antiguo es porque era algo colosal, algo grandioso, algo que superaba cualquier cosa. Entonces, ella dice, hermosa en reinos, ornamento de la grandeza de los caldeos, pero será como Sodoma y Gomorra. ¿Y qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Fue destruida ¿con qué? Con fuego, con azufre. Algunos investigadores dicen que hubo un volcán por ahí que hizo erupción y que los destruyó, pero la verdad es que destruyó Sodoma y Gomorra, no quedó nada. Entonces aquí está diciendo no queda nada, dice, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni hincará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí bestias fieras y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán hijas de búhos y allí saltarán peludos, y en sus palacios gritarán gatos cervales y chacales en sus casas de deleite, y abocado está a venir su tiempo y sus días no se alargarán. Entonces fue destruido totalmente Babilonia, dice, no quedará nada de ahí, pero como les digo, su legado, su doctrina continuó, porque Babilonia va a ser no nada más un edificio que vivió y se destruyó, sino la madre, el origen, la madre que da vida a todos sus hijos. Como sabemos, las madres son las que dan vida a los hijos. La madre es la que va a hacer crecer, va a desarrollarse el bebé, depende todo de la madre, que reciba el alimento, que reciba todo, para que el hijo nazca bien. Entonces la madre es la que da, físicamente es la que les da la vida. Entonces consideran a Babilonia como la que dio origen a toda la doctrina que se expandió por el mundo, dice así. Entonces, eso tuvo un origen también. Vamos a ver de dónde salió todo esto. En Génesis capítulo 10, vamos a estudiarlo un poco.
Génesis capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1. Todo empezó porque Dios decide destruir al mundo porque se habían portado muy mal y dice, ya estoy cansado, voy a destruir a todo el mundo. Pero quedan una familia que la bendijo y no murió. ¿Quién fue? Noé. ¿Y sus hijos? ¿Cómo se llaman sus hijos? Jafet, Sem y Cam o Cham. Ellos los bendijo y les dio vida para que poblaran la tierra junto con sus esposas. Entonces destruye todo, menos a esta familia que va a ser bendecida. Dice, estos son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cham y Jafet, a los cuales nacieron hijos después del diluvio. Cuando empieza a decir quiénes eran los hijos de cada uno, los hijos de Sem y para dónde se empezaron a ubicarse, los hijos de Sem se van para el oriente, porque empezaron a fundar ciudades que llevaban también sus nombres. Cam estuvo en lo que se conoció como los cananeos y también norte de África, Egipto, Libia, varios países del norte de África. Entonces, y Jafet muchos de sus hijos van a ciudades que después van a llevar sus nombres, que se van para Europa. Entonces, dicen que ellos eran bien diferentes entre sí, tanto físicamente como también espiritualmente, porque vamos a ver que aunque eran hijos criados igual, con el mismo amor, el mismo cariño, pero eran tan diferentes que no todos se comportaban de la misma manera. Porque uno de ellos, que se llama Cham, hizo algo vergonzoso, dice el capítulo 9, verso 22, y Cham, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y díjolo a sus dos hermanos, a la parte de afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo, el más joven, Cam. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿A quién maldijo? ¿A quién? ¿A Canaán? ¿Y por qué no maldijo a Cam o a Cham? ¿Por qué maldijo a uno de sus hijos? Supuestamente Dios ya había bendecido a esa familia, ya los había bendecido, les salvó la vida, les permitió seguir viviendo. Entonces ahora la maldición ya no va a ser para él, sino para sus descendientes, una rama de sus descendientes. Y vamos a ver quiénes fueron descendientes de Cam y también de su hijo Canaán, porque sabemos que cuando salen de Egipto el pueblo de Dios y van a la tierra prometida, que están por los cananeos, que eran varias tribus que estaban por ahí, los amorreos, los jebuseos, todos esos descendientes de los cananitas. Entonces esta tribu estaba ahí, pero al final fueron sometidos y ahora ellos van a servir, justamente como dijo esa profecía, ahora siervo de siervos serán a sus hermanos. Les van a servir los hijos de Canaán, todas esas tribus van a servir a los hijos de Dios. Pero ¿quiénes fueron descendientes de Cham, de este que se portó mal? Dice aquí, muestra a Canaán, pero dice el capítulo 10, verso 6, los hijos de Cam, Cush y Mizraim y Fut y Canaán. Y los hijos de Cush, Seba, Ávila, Septa, Ramá, Sabteshka, y los hijos de Rama, Sheba y Dedán. Y Cush, acuérdense que dice el versículo 6, que Cam tuvo a Cush, o sea, Cush es hijo de Cam, el que se portó mal. Cush engendró a Nimrod, comenzó a ser poderoso en la tierra. Cuando le pone aquí un número en la palabra poderoso, porque en otras versiones también dice tirano. Era poderoso, pero era un tirano, que en aquellos tiempos había muchas fieras salvajes en esos lugares. Entonces dice que era un cazador fuerte.
Entonces él los protegía y él empezó a tener reinos. De hecho, él fue la primera persona que puso un reinado, él fue un rey. Dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue la cabecera de su reino, Babel, y Erech, y Accad, y Calné, en la tierra de Shinar. La tierra de Shinar se encuentra en lo que entre dos ríos, entre el río Tigris y el río Éufrates, más o menos de donde salió Abraham. Esa zona que están los dos ríos, ahí en medio estaba Babel, que fue el primer reino de un personaje, que fue en este caso Nimrod. Fue poderoso, era un tirano y tuvo su reino, y este reino se va a llamar Babel, que se encuentra en Mesopotamia. La palabra Mesopotamia significa entre dos ríos, entre el río Éufrates y el río Tigris. Ahí en medio se encontraba Babel. Más al este y un poco al sur salió Ur, de donde salió Abraham. Desde allá recorrió Abraham todo ese recorrido, pero este Babel se va a encontrar justamente en esa zona de Mesopotamia. En los libros de historia habla acerca de Nimrod también, porque este fue un poderoso, fue un rey, puso su primer reino en Babel, lo que va a ser Babilonia. Pero este poderoso, este tirano, se casó con una mujer que se llamaba Semiramis. Este rey y Semiramis estaban casados, pero después muere Nimrod. Era el rey. Semiramis era la reina, queda viuda, queda sola, pero tiempo después queda embarazada. Y esta mujer embarazada tiene a su hijo Tamuz, que ella dice, para salvar su imagen, su honor, dice que un rayo del sol fue por la que concibió, la que quedó embarazada, por lo tanto su hijo va a ser un dios sol, y va a venir a partir de ahí la adoración de la madre y su hijo. La madre con un virgen, porque en este caso supuestamente no tuvo relación para que naciera Tamuz, pero eso fue lo que ella dijo para decir que fue por un rayo del sol. Entonces a su hijo Tamuz lo pone como el dios sol. Entonces de ahí va a venir esta idea de la madre de Dios, en este caso del dios sol, que va a ser Tamuz. Vamos a ver también que de Babilonia fue la raíz de todas las religiones falsas también. Ya vimos que de Semiramis vino Tamuz y fue ejemplo de otros lugares. Por ejemplo, en Egipto hay una imagen de Isis con Horus, la diosa Isis, y su hijo Dios Sol, que se llama Horus, es ese Dios Sol. En otras culturas también hay Venus con su hijo. Empiezan a aparecer muchas imágenes de diosas con sus hijos, porque es como este ejemplo que pusieron de la madre de Semiramis con su hijo Dios Sol. Entonces empieza a venerar mucho al sol. En México pasó algo también muy parecido. Hay la que le llaman la madre de los dioses, que se llamaba Coatlicue. Esta madre de los dioses era madre de un dios de los más importantes también de la guerra, pero también era considerado un dios sol. Por eso le digo que hay cosas que no es de que se copiaron, sino que vamos a ver por qué escogieron al sol como dios y cuál fue también su fecha. Huitzilopochtli también era el dios sol, era el principal de los dioses de los mexicas, de lo que es México, se les llamaba los mexicas. Entonces esta Coatlicue es la madre del dios sol también. Esta mujer, esta diosa Coatlicue, también se le llamó Tonantzin, que también era la madre del dios Tonantzin. Cuando llegan los españoles y empiezan a conquistar México, ven que tienen una madre de Dios también, como ellos tenían una madre de Dios. Entonces dicen, pues vamos a utilizar también su nombre y vamos a hacer una mezcla, como vamos a ver también que se había llevado a cabo con Constantino, hacer estas mezclas para que sigan adorando a una virgen, a una madre de Dios, pero no es la madre de Dios, ni siquiera teníamos por qué
adorar a una madre de Dios, porque pues no es la madre de Dios. Pero esta Tonantzin, que es la reina madre, justamente como coincidencia, Huitzilopochtli, su sede, su templo lo tenían en Churubusco, Ciudad de México. Allá estaba su lugar. Y después a esta Tonantzin le pusieron un altar en un cerro que se llamaba Tepeyac. Ahí cuando llegaron los españoles, vieron que esta mujer también estaba, esta virgen la tenían ahí. Entonces le cambian el nombre para que el mismo pueblo siguiera adorando a su virgen, pero le cambian el nombre. Y traen una virgen de Extremadura, España, una ciudad que se llamaba Guadalupe, que le llamaban la Virgen de Guadalupe, Guadalupe porque era la ciudad de Guadalupe. Y la traen y le ponen a Tonantzin la Virgen de Guadalupe. Por eso le llaman la Virgen Morena, porque es una combinación de Tonantzin, que era la diosa morena, los indígenas eran morenos, los españoles europeos eran blancos, entonces le llaman la Virgen Morena, porque es una combinación de Tonantzin con la Virgen de Guadalupe. Y entonces la imponen y se queda también pues como anécdota de que era la madre y su dios Sol. Pero entonces cuando dice que de ahí salió también para todo el mundo, ¿cómo es que salió para todo el mundo la religión falsa? Ya sabemos que Nimrod funda su reino en Babel, que se encontraba en Mesopotamia. Dice el capítulo 11, era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Un solo idioma que no se sabe cuál es ese idioma, pero tenían un idioma único, no había diferentes. Dice, aconteció que como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar, o sea, en Mesopotamia, y asentaron allí. Dijeron los unos a otros, vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fuéreles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Fabricaron ladrillos, los cosieron para hacer esas piedras y empezar a fabricar algo. Dice, y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Como saben que ya había sido destruida la tierra por un diluvio que había inundado todo, dijeron, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo por si un día pasa algo semejante, pues nos subamos y nos salvemos en esta torre. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retirará ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de los compañeros. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque significa, tiene también un número que dice que significa confusión. Dice, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, al verlos confundidos, ya no podían convivir. Entonces se empiezan a expandir, a irse. Pues los que hablaban un parecido se van a algún lugar y se empiezan a colonizar la tierra ya con diferentes lenguas, porque ahí ya no podían estar. Y es algo que también se habla mucho de Europa, que Europa nunca se va a poder unir. Se ha intentado por muchas formas que Europa se unifique para ser un solo país. Lo han intentado los emperadores, reyes, colonizar para ser un solo país grande, potente, pero nunca se puede, no se puede. Tienen sus diferentes idiomas, aunque es un lugar pequeño, que Rusia es mucho más grande, Estados Unidos, Canadá, Brasil, que pueden ser más grandes, pero esos no se van a poder unir nunca. Pero por eso están esos idiomas dispersos. Pero dice que de Babel, de Babilonia, ahí se construyó y de ahí se salió, es la madre de todas las abominaciones. Entonces ahí fue ese origen de Babilonia, pero
fue ese gran origen, y de ahí salió, dice que para todo el mundo, quiere decir que toda la enseñanza de Babilonia se llevó para todo el mundo, se dispersó, y sí se llevó, se cumplió, porque todo el mundo ahorita está engañado, hay confusión, aunque se les quiera explicar, siempre salen alguien más que va a explicar diferente y la gente tiene confusión y no confía. Aunque se les demuestre con la Biblia, va a llegar otro con la misma Biblia y les va a decir, no, ahí dice diferente. Ahí dice que ya Jesús vino y quitó los mandamientos, ya los abolió, ya no es necesario. Aquí dice que ahora que se reunían los domingos para celebrar la resurrección de Jesucristo. Y con la misma Biblia empiezan a querer defender sus posturas. Pero por eso hay confusión, porque llevaron esa confusión desde el principio, desde Babilonia. Ahora, ¿por qué se tiene que celebrar el 25 de diciembre? ¿Por qué la Navidad la pusieron el 25 de diciembre? Ya sabemos que de Babilonia se llevó la doctrina de engaño, la doctrina mala y la confusión para llevarla por todos lados. Entonces se dispersa por el mundo y empiezan a imponer sus diferentes lugares. Pero entonces vamos a ver de dónde salió el origen de cuándo nació nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizar si nació justamente el 25 de diciembre. Dice Mateo capítulo 19, Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, del verso 19 al verso 25. Dice así: y José, sabemos que Jesucristo se va a casar con María porque ya está desposada, se va a casar, pero se entera que está embarazada. Imagínense una pareja que vivía feliz, que vivían bien, se portaban bien, y entonces el esposo dice, ¿cómo que está embarazada? Dice, y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueño diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y parirá un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí vemos dos cosas, mis hermanos. ¿Cómo dice que le llama? Perdón, permítanme un segundo. Dice que su nombre se llamará Jesús, pero en el hebreo dice, su nombre será Yahshua. Yahshua es en el nombre en hebreo, y ya la traducción, porque se tradujo el Nuevo Testamento en griego y después al español, y se fue cambiando a quedar como Jesús, pero su nombre en hebreo es Yahshua. Yahshua o Jesús es el nombre que le pone porque ese significa el Salvador, porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué lo va a salvar? ¿De los enemigos? ¿Del pecado? Quiere decir que mientras que el pueblo judío esperaba que llegara un Salvador para que lo salvara de los romanos, que los romanos eran los que habían sometido al pueblo, habían sometido toda esa parte de Europa, norte de África y este de Asia, no los va a liberar de ese enemigo, sino dice, Él los salvará a su pueblo de su pecado. Así nosotros estemos en guerra, haya una tercera guerra mundial, si Señor Jesucristo no nos va a salir de las armas, de las bombas, pero sí nos salva de nuestros pecados. Si nos salva de nuestros pecados, entonces vamos a tener después la vida eterna, porque al final de cuentas todos, si hay una bomba atómica y se destruye el mundo, pues ¿quién va a quedar? Pero eso nos garantizaría a nosotros que nos va a salvar de nuestros pecados y tendríamos la vida eterna. Todos tenemos que morir de una forma o de otra, tarde o temprano. Sabemos que no podemos decir que vamos a vivir para siempre. En cualquier momento sabemos que no sabemos cuándo.
Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es, con nosotros Dios, o Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Cuando dice que no conoció a María, ¿qué significa? Pues ya la conocía, por eso se iban a casar. Que no tuvo relaciones con ella hasta que nació. ¿Quién? No, dice Jesús, pero ¿cómo dice antes? Hasta que parió a su hijo primogénito. Y si dice primogénito, entonces por lógica, ¿qué significa? Que tuvo más hijos, porque primogénito es el primero. Si fuera el único, diría, pues parió a su único hijo, Jesús. Pero cuando dice primogénito, significa que tuvo más hijos. Y diferente de lo que la cultura popular o la doctrina, la religión popular, que dice que siempre virgen, aunque tuvo Jesucristo, aunque rompió matriz Jesucristo al nacer, aunque todo, dice, no, nada más siempre fue virgen y nada más no tuvo hermanos, nada más tuvo a Jesús. Pero aquí dice, y hasta que parió y tuvo a su hijo primogénito, al que llamó Jesús. Quiere después que después la conoció, después tuvo relaciones y tuvieron más hijos. Entonces ya vemos aquí que ya hay diferencias con la creencia popular, pero ahora voy a dar alguna serie de información también para que entendamos también por qué es importante la fecha del 25 de diciembre. ¿Por qué la mayoría de las culturas usan el 25 de diciembre aunque no se conozcan entre sí? Todo empezó por, hay un calendario que hicieron los romanos, que era el calendario romano, que era el que regía el mundo conocido. Ese calendario tenía 10 meses, tenía 300 y algo, 305, 304 días, pero era de 10 meses. Ese era su calendario que desde el nacimiento, desde que se fundó Roma, que fue más o menos 700 antes de Cristo, algo así de la era común, no me recuerdo la fecha exacta, pero desde que supuestamente se fundó Roma, empezaron a hacer ese calendario. Pero por el año 46, me parece, antes de Cristo, antes de la era común, resulta que lo mejoran, ese calendario, y le ponen un emperador que se llama Juliano, lo cambia y le ponen ahora el calendario juliano, que ya le anexan otros 2 meses, y ya tiene 12 meses, ya son 365 días, punto 25, que es muy exacto, porque en realidad, ¿sabe cuánto tiempo tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol? ¿Cuánto? ¿300 qué? ¿300 qué? 65. ¿Y cuántas horas? Porque no es exactamente 365 días. ¿Y 5 horas? ¿Y cuántos minutos? 48 minutos. ¿Y cuántos segundos? Y así podemos irnos a una cifra exacta, pero es 365 días con 5 horas y 49 minutos para redondearlo. Quiere decir que cuando hicieron el calendario juliano lo hicieron en 365 días con 6 horas, que era una cuarta parte, porque no era tan exacto. Ese pedacito de minutos que hicieron, con diferencia después del calendario gregoriano, que ya lo hace más exacto y que dice que son con 5 horas y 48 minutos y 49 segundos, esos pequeños fracciones de segundo van a hacer que al transcurso de los años, de 400 años, ya se alteró la fecha. Entonces la fecha de las fiestas de los judíos ya no cabía en la misma fecha, porque ya se estaba alterando. Entonces, pero en esta fecha del 360, del año juliano, lo hacen casi exacto, 365 días con punto 25, que es el calendario juliano. Se va a corregir hasta el año 1558, cuando ya el Papa Gregorio manda a hacer la investigación y ya lo hacen exacto.
Ese calendario gregoriano es el que tenemos actualmente, pero como también hay una pequeña diferencia que no se ajusta, cada 4 años tenemos que anexar también un año que le llaman el año bisiesto, que a febrero le ponemos 29 días, para que también se vaya ajustando. Pero es algo que no se puede tener tan exacto porque también el movimiento de traslación no es exacto siempre. Hicieron un reloj atómico supuestamente para que siempre lo calcularan, pero no va de acuerdo a la realidad porque a veces la fricción o lo que sea a veces hace que se retrase o se adelante. Eso es muy complejo, pero ese calendario gregoriano es muy, muy exacto. En el año 325, Constantino el Grande decretó el primer, ahí empieza a cambiar un poco la historia, él ya se empieza, él cambia que el primer día de la semana va a ser el domingo y le va a llamar el día del sol, porque le llama el sol, el día del sol, el dominico, que significa el día del sol, dominico significa día del sol. Este emperador le decreta que el domingo va a ser el día del sol, le va a llamar día del sol. Al lunes le va a llamar día de qué? De la luna, pues lunes de la luna. Martes, día de Marte. Miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus. El sábado, nosotros le llamamos el Shabbat, ellos le llaman a Saturno. Pero el domingo no, el domingo era el día del sol. Era el día del domingo, el día del sol, pero decreta que ese va a ser el primer día de la semana, pero o sea, le pone como día del sol, como un día de... Ya ahí empieza a interferir. Constantino adoraba a Mitra, y Mitra era dios del sol, era su dios de los romanos que se llamaba Mitra, que era el sol. Le dedica ese día, el domingo, al día del sol. Pero también hubo otro personaje que hace un templo para el día del sol. Pero en el año 600 después de Cristo, o la era cristiana que se llama, también erróneamente porque tenían un calendario que se llama el calendario juliano, pero se basaba todavía en ese año 600, todavía no llegaba el gregoriano, se regía el calendario juliano. Ese calendario, su origen era el origen de Roma, por lo tanto ya eran unas fechas que el mundo pues no coincidía con nada. Entonces dijo, vamos a hacerlo universal para que todo el mundo lo adapte, se adapte en él. Y vamos a poner una fecha bien importante para que sea como el origen de la fecha. Y todo lo que haya pasado antes le vamos a llamar antes de esa fecha y después de esa fecha. Y deciden que el nacimiento de Cristo va a ser el año 0. Entonces cambian el calendario y ahora ponen el nacimiento de Cristo como el año 0. Pero se equivoca Diocleciano, que es el que hace el calendario, y en vez de poner a Jesucristo cuando nació, él dice que nació en esa fecha y le pone el año 0. Pero resulta que pasó algo. Herodes, vamos a verlo más adelante, Herodes, que es el que manda a matar a los niños por queriendo matar a Jesús, él muere, según el calendario, en la historia real, también Josefo también lo dice, Herodes muere 4 años antes de la era común. Entonces, ¿cómo es que Jesucristo nació en el año 0 si el que lo mandó matar ya había muerto 4 años antes? Es por eso que nosotros usamos un calendario que se llama la cronología Ussher, y esa cronología Ussher lo pone todo que Jesucristo nació 4 años antes de la era común, que ahora llamamos era común porque no podemos decir que nació antes de Cristo. O sea, no podemos decir nació 4 años antes de que naciera Él. O sea, le llamamos, aquí en la iglesia decimos antes de la era común o después de la era común. Entonces, ese error, pero se equivocó y nació 4 años antes de la era común y no en el año 0. En el año 0, pero para este calendario ya existía el 1 de enero. Justamente uno de los nombres del calendario, por ejemplo, septiembre, se llamaba septiembre porque era el 7º mes. Septiembre, octubre era el 8º, noviembre era el 9º y diciembre era el 10º. Pero resulta que unos emperadores
famoso dice, pues yo quiero que poner un mes, cambiar el calendario y que un mes sea a la mitad, se tenga mi nombre. Y entonces le incrusta uno de los últimos meses, que era enero y febrero, que estaban al último, lo ponen en medio, y dice, ahora este mes se va a llamar Julio, porque este emperador era Julio César. Después viene otro emperador que dice, sí, pues yo también. ¿Qué sigue después de Julio? Agosto, y era Augusto, un emperador que también dice, pues yo también quiero mi nombre, mi mes, y le pone, entonces ahora el séptimo, ya no va a ser el séptimo, ahora va a ser el noveno. Diciembre, que su palabra era décimo, ahora es el 12avo, pero porque después varios emperadores quisieron, hasta Calígula quiso ponerle también nombre, pero ya no lo pusieron, pero no, los quitaron inmediatamente porque ya no se adaptaron. Pero este es el origen de estas fechas que vamos a ver también, por qué el 25. En el año 274, el 25 de diciembre, un emperador que se llamaba Aureliano dedica un templo al dios Sol, al Sol Invictus, justamente 3 días después del solsticio de invierno. 3 días después del solsticio el solsticio de invierno es el 21 de diciembre. Solsticios es cuando termina el otoño, o sea, por ejemplo, hoy termina el otoño, mañana que es el 21, empieza el invierno oficialmente. Va a empezar el 21 o a veces el 22, según si hay año bisiesto. Pero él le pone 3 días después porque supuestamente el 21 de enero, como es el solsticio de invierno, el solsticio significa sol, que es el sol, y isticio, que significa permanece quieto, que se queda quieto. Todos los días del año se van haciendo, en el otoño, se van haciendo cada día más chicos, como 3, 4 minutos a cada día le van quitando, entonces va siendo más chico el día. Hoy va a ser el día más corto del año, mañana es como que se queda quieto, y ya el siguiente día ya van a empezar a crecer los días. O sea, hoy ya es el día que se oscurece más temprano, ya de aquí en adelante ya cada día va a tener unos minutos extra. Entonces poco a poco hasta que llegamos al equinoccio de primavera, cuando el día y la noche son igual, equinoccio, que equivalen lo mismo. Pero el solsticio le llaman, como también muchas culturas, como el nacimiento del sol, pero lo tenían mayormente el 25 de diciembre como el día del nacimiento del sol. Casi todas las culturas adoraban al sol el 25 de diciembre. Entonces, justamente este nacimiento del sol, que va a ser el solsticio, va a venir el 25 de diciembre. En el año 45 a.C. del calendario juliano se establece el 25 de diciembre como el solsticio de invierno. O sea, desde el calendario juliano ya habían puesto como el solsticio al 25 de diciembre, porque decían que era el nacimiento del sol. Con el calendario gregoriano se cambia al 21, o sea, lo que es el solsticio, más no cambiaron la fecha de nacimiento supuestamente del sol, que era del 25 de diciembre. Entonces Constantino cuando adopta la religión cristiana y la pone oficial en Roma, porque en Roma eran una de dioses, que era semejante o equivalente a los dioses griegos. Todos los dioses griegos que existían tienen un equivalente en los dioses romanos, o sea, casi los mismos, pero con otros nombres diferentes. Pero Constantino dice, no, ahora ya no vamos a perseguir a los cristianos, porque los perseguían, los mataban, vivían en las catacumbas, ya no los van a perseguir y ahora va a ser oficial. Pero mezcla la religión cristiana con el paganismo. Entonces dice, como él adoraba a Mitra, el 25 de diciembre, dice, pues ponemos que Jesucristo nació el 25 de diciembre, para que sigan adorando al sol, y ya decimos que es Jesús, pero todo el mundo va a estar contento, todo el mundo va a celebrar el 25 de diciembre, tanto los cristianos, porque vamos a poner el nacimiento de Jesús 25 de diciembre, y todos lo adaptan, lo aceptan,
porque no había una fecha, un estudio que dijera, esa es la fecha del nacimiento de Jesucristo. Pero nosotros, ¿cuándo es que nació Jesucristo? ¿Por qué decimos que por septiembre y octubre? Sí, mi hermanos, es una aproximación, pero ¿en qué nos basaríamos para decir que septiembre y octubre? Nosotros sabemos que Jesucristo inició su ministerio ¿a qué edad? A los 30. En la antigüedad decía que los sacerdotes iban a iniciar su ministerio de empezando a los 30 hasta los 50 años. Era cuando entraban al sacerdocio. Antes de los 30, pues eran considerados jóvenes, todavía no aptos para el sacerdocio. Entonces Jesucristo inicia justamente su ministerio a los 30 años. ¿Y cuánto tiempo duró su ministerio? O sea, que sabemos que a mitad de semana, en Daniel dice que a mitad de semana cesará, va a ser sacrificado el cordero. Entonces, ¿de qué edad murió Jesucristo? 33 y medio. ¿Están de acuerdo? Porque dice que a mitad de semana, a mitad de los 7 días, de 3 años y medio, que duró 3 años y medio, fue lo que duró Jesucristo. Jesucristo muere en la Pascua, sabemos que él murió en la Pascua. ¿Y cuándo es la Pascua? Marzo, abril, depende de cómo caiga, pero quiere decir que faltaba 6 meses para que cumpliera años, porque si murió de 33 años y medio, faltaban 6 meses para que cumpliera años, y si a marzo o abril le sumamos 6 meses, viene a ser septiembre u octubre, que es cuando nace Jesucristo. Y en esa época todavía, justamente dicen que los pastores que sacaban a los rebaños, en octubre era cuando la última fecha que mandaban, que tenían todavía pastoreando su ganado. Ya después en el invierno los metían en corrales, ya no estaban pastoreando. Entonces, y ellos suponen como que unos pastores están ahí en diciembre con él. Entonces, ¿cuándo es que nació Jesucristo? ¿Por qué no nació el 25? Dice capítulo 2 de Mateo: como fue nacido Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron de oriente a Jerusalén. En la cultura, hasta en las noticias, en las películas, en todo, ¿a quién ponen que vienen estos magos de oriente? ¿Qué dice que son? Reyes magos. Hasta los reyes magos les traen regalos también. No me acuerdo cómo se llama esa fecha del 6 de enero, la Epifanía, o no sé cómo se llama, que justamente pusieron esa fecha también, no sé por qué, pero es cuando dan regalos. Pero dice aquí que no eran reyes, eran magos, pero magos también se refiere a astrónomos, que también se basan en las estrellas. ¿Cuál es la diferencia de astrónomo y astrólogo? El astrólogo, ¿qué es lo que hace? Interpreta las estrellas para dar señales y profecías y todo. El astrónomo analiza los movimientos de las estrellas para ver las fechas, para sacar también sus calendarios, para la cosecha, para todo eso sirve la astronomía. Pero la astrología es cuando ya empieza a decir que según Saturno está en movimiento con no sé qué y te va a ir mal, te va a ir bien. Ya son la astrología, pero estos eran magos, eran astrónomos que se basaban también en las estrellas, pero no eran reyes. Diciendo, ¿de dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Vieron una estrella? Eso les dijo que nació el rey y eso vienen a adorarle. Pero Herodes era judío. Era romano, pero también era judío porque también se había conocido, pero realmente no conocía y no era devoto. Al contrario, muchos lo alaban a él porque dicen que fue un gran rey. El rey mandó a ampliar la casa el templo de Jerusalén, lo mandó a ampliar. Todo lo grandioso que hizo, lo hizo él. El muro de los lamentos justamente es parte de lo que hizo Herodes, no es algo que es originario del templo, porque mandó hacer unos muros gigantes, un patio gigante.
lo hizo grande Herodes, pero también dicen que era un tirano, era muy, muy malo. Cuando dicen aquí dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Él dice, pero pues, ¿cómo si yo soy el rey? Porque el emperador lo habían puesto rey justamente de varios lugares ahí, y él era un rey. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Dice, ¿cómo que un rey? Pues lo dicen los sabios, porque también a los magos les llaman los sabios. Se turbaron todos porque dice, pues esto no me esperaba, yo soy el rey. Convocando a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, porque él no leía la Biblia, él no sabía. Entonces le pregunta a todos los sacerdotes, los escribas, ¿dónde va a nacer? Ellos le dijeron, en Betlén, o Belén, Betlén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Betlén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo que apareció de la estrella. Los llama, dice que los llamando en secreto, dice, a ver, ¿cuándo vieron la estrella? ¿Desde dónde vienen? Para que él supiera cuánto tiempo vienen caminando, y entonces quiere decir que cuando se les apareció supuestamente la estrella es cuando nació el rey, cuando nació Jesús. Dice, ¿cuánto tiempo tiene que pasó? Según los historiadores, de donde venían ellos del oriente, había transcurrido como de 6 a 1 año. Quiere decir que Jesús ya no era un bebé, mientras que la Iglesia Católica ponen a los Reyes Magos en el pesebre con los pastores en el invierno, en diciembre, llevándole regalos ahí, diciendo que entonces ya no era un bebé recién nacido y no eran reyes. Dice el 8, y enviándolos a Belén, dijo, andad allá y preguntad con diligencia por el niño. Después de que le hallaréis, hacedmelo saber, porque también yo vaya y le adore. Aquí no es que no es que esté diciendo la verdad, dice, vayan, investiguen, y cuando lo encuentren, vienen y me dicen dónde está, porque quiero ir a adorarle, pero no quería ir a adorarle, quería hacer otra cosa. Dice, y ellos habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. No volvieron a ver la estrella hasta ese momento, cuando vuelven a salir y vuelven a ver la estrella. Y ya los guía y los lleva hasta el niño. Y vista la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María. Postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Entonces llegaron al aposento, al pesebre, donde dicen los católicos que estaba ahí en el pesebre. Pues no, dice, ya estaba en su casa, entonces llegaron a su casa. Y cuando dice que estaba en un pesebre era porque todavía era otoño, y ya cuando habían ido al censo, iban en camino, nació Jesucristo, pero no alcanzaron posadas, todo estaba lleno y nació justamente en un pesebre, pero no quiere decir que ahí llegaron todos ni era invierno y ni llegaron ahí estos magos. Y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Entonces ellos fueron avisados, no le avisen a Herodes porque Herodes lo quiere matar, porque es la amenaza. Si yo soy el rey, no puede haber otro rey. ¿Cómo es que él es el rey y hasta con la profecía y todo? Entonces se turba y quiere destruir a Jesucristo. Y entonces ellos se volvieron a su tierra por otro camino. Y partidos ellos, he aquí, el ángel del Señor aparece en sueños a José diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allá hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes busca al niño para matarlo. Fue avisado José, dice, huye porque van a venir y van a matar a Jesús. Entonces él se levanta, se va con su familia y se va para Egipto para proteger a Jesús. Se iba a tardar 40 años para llegar a Egipto, así como cuando salieron de Egipto a la tierra prometida y se tardaron 40 años. No, porque no estaba tan lejos como sabemos, no es que esté muy lejos como para que se tardaran 40 años. 40 años fue en castigo por los 40 días
que se tardaron en la inspección, y por cada día, dice ahora, por cada día 1 año de castigo, 40 años, pero no era tan lejos, hasta el grado de que con el niño, que ya no era un recién nacido, porque ya había pasado como 1 año, quizás 2 años, desde que salieron los magos, entonces se lo lleva a Egipto, que no estaba tan lejos. Dice, y él despertando tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Estuvo hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, cuando se muere Herodes, dice que estuvo hasta que se murió Herodes. ¿Herodes a qué edad murió? Perdón, ¿a qué edad? ¿Cuándo es que murió? Según les dije en un principio, que los historiadores dicen, hasta Josefo, 4 años antes de la era común. Entonces, por lo tanto, Jesucristo ya era un niño cuando muere Herodes. Entonces, Jesús nace entre el 4 y el 6 antes de Cristo. No tenemos la fecha exacta, pero no podemos decir ni la fecha, ni tampoco el día, porque no nos da la información para decir esto. Y no es porque no sea importante, sino para que no adoremos y para que no nos distraigamos en eso, pero todo lo que tiene que ver con Jesucristo, pues obviamente, como les digo, va a ser importante. Pero mientras dice que estuvieron ahí quizás 1 año, quizás 2, 3, dice hasta que murió Herodes, después se regresan. Pero mientras Herodes, dice el 16, Herodes como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que había en Belén, en todos sus términos de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Según el cálculo que platicó con los magos, le hizo esas preguntas no por curiosidad ni para hacer plática, sino dice, dime cuándo viste la luz, desde dónde vienes. Entonces él calculó el tiempo y dice, Jesús debe de tener menos de 2 años, pero vamos a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Entonces fue esa matanza que también estaba profetizada. Dice, entonces fue cumplido lo que se había dicho por el profeta Jeremías, que dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esas historias muy trágicas, pero Jesús, imagínense todo lo que vivió, empezó a vivir su papá José, porque también aunque es su padrastro a final de cuentas, pero está considerado como su padre, porque hasta también tiene linaje de los judíos y lo ponen también ahí como sus padres. Nunca menciona a él como un padrastro, como alguien ajeno, sino dice sus padres también. Cuando buscan a Jesús, dice, y sus padres lo buscaban. Entonces, Jesucristo vemos que no nació en diciembre, no nació el año 0, que para decir que, por eso casi nunca decimos nosotros antes de Cristo, después de Cristo, decimos antes de la era común, después de la era común. Nosotros tomamos como el año 4 antes de la era común, cuando nació Jesucristo. Pero esto de Navidad, lo que realmente están adorando es al sol, al nacimiento del sol, a Mitra, que también le llamaban los romanos, y muchas culturas utilizan esa Navidad. Ya después, con el tiempo, empezaron a venir los adornos, que es el árbol de la Navidad. Fue una colección de muchos, de los celtas, del norte de Europa también, de muchas culturas que le fueron, de los mismos romanos, que tenían sus fiestas que les llamaban Saturnalias a final de diciembre, hacían intercambio de regalos, hacían fiestas, tomaban vino, hacían grande fiesta. Esas no faltaban el intercambio de regalos. Los árboles de nórdicos, todo eso se fue juntando hasta lo que hoy se conoce como la Navidad, con el pretexto de que es el nacimiento de Jesucristo, y ahora está lleno de cosas paganas. Así es que nosotros no celebramos, porque no es una fiesta que nos diga la Biblia que celebren el nacimiento de Jesucristo. Pero sí nos da mucha alegría saber de su nacimiento, porque si Juan el Bautista, primo de Jesucristo, que también nació con una diferencia de 6 meses, también hubo mucha alegría,
pues con mucho más razón el nacimiento de Jesucristo. Dice así para terminar, para que comparemos la alegría de Juan el Bautista, ahora comparándola con lo que pudo ser, con lo que fue Jesucristo. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 14, cuando se entera también que Zacarías se entera de que va a tener un hijo, Elizabeth su mujer, parirá un hijo, llamará su nombre Juan, que va a ser Juan el Bautista, y viene él un hombre también muy recto, muy estricto, es el que viene a abrir el camino para Jesucristo, y dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento. Gozo y alegría por el nacimiento de Juan el Bautista, ahora con Jesucristo mucho más, pero no nos menciona en la Biblia como esa gran importancia en el detalle del nacimiento o la muerte, porque ni tanto el nacimiento o la muerte tendríamos que celebrar así tanto. Sí, obviamente nuestros hijos, sí es ese gozo, esa alegría, muchos nos gozamos, pero no para hacer una celebración tan grande como es la fiesta de la Navidad. Nos da mucho gusto también cuando nace alguien nuevo hermano de nosotros en la iglesia, nos da mucho gusto, mucha alegría, un miembro más de la familia, como nuestro hermanito que recién también llegó, hermanita, perdón, ¿cómo se llama? Hilda, nuestra hermanita Hilda, que es la más pequeña, nos da mucho gusto, imagínense también, cada miembro nos da mucho gusto, más nuestro Señor Jesucristo, pero como vimos, no es la Navidad. Mis hermanos, es el mensaje, que Dios los bendiga y paz a vosotros.